Buenos días, tengo el agrado de saludarlos a nombre de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador. Mi nombre es Juan Hernández Pastor, soy jefe adjunto de la delegación y por invitación del Centro de Derecho Internacional Humanitario tengo el agrado de poder conversar con ustedes acerca de un tema medular en lo que concierne al derecho internacional humanitario, como son los conflictos armados no internacionales. En el marco del curso que ustedes están llevando, el derecho internacional humanitario ha sido referido como el marco jurídico específicamente aplicable a las situaciones de conflicto armado. Un marco jurídico que no puede aplicarse fuera de los márgenes de un conflicto armado, en la medida que sus normas están previstas para el enfrentamiento entre partes armadas organizadas que se combaten. El recurso al derecho internacional humanitario fuera de una circunstancia de conflicto armado desnaturalizaría su carácter protector, porque permitiría un uso de la fuerza amplio, un uso de la fuerza ofensivo, en escenarios donde no se combate un adversario, sino que se aspira a mantener o restablecer el orden. Por consiguiente, es muy importante aplicar el derecho internacional humanitario únicamente cuando corresponde. Y el ámbito material para su aplicación, las situaciones a las que el derecho internacional humanitario se puede aplicar, son, como sabemos, los conflictos armados. Ustedes ya han tratado el tema de los conflictos armados internacionales, aquellos que enfrentan a dos o más estados, que, dada esa condición, son fáciles de reconocer. Basta el empleo de la fuerza armada por parte de un estado en contra de otro, para que el derecho internacional humanitario sea aplicable en la medida que el conflicto armado internacional se considera iniciado. Los conflictos armados no internacionales, en cambio, son más difíciles de reconocer. Por ello, vamos a dedicarle al tema la siguiente presentación. Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados. Inclusive podrían ocurrir entre estos grupos al margen del Estado. Es decir, nos estamos refiriendo a un estándar diferente al del conflicto armado no internacional, en la medida que una de las partes, por lo menos, no la constituyen las Fuerzas Armadas de un Estado. Otra diferencia importante es que en el caso de los conflictos armados no internacionales, la violencia armada, los enfrentamientos armados deben tener la condición de prolongados. Es decir, que no estamos hablando de un único evento, no estamos hablando de un acto aislado o esporádico de violencia, sino de enfrentamientos armados con vocación de durar en el tiempo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la configuración de un conflicto armado no internacional no se da en una única fecha, en un único día, ni a partir de una fecha cierta necesariamente. Es la sostenibilidad en el tiempo de los enfrentamientos lo que nos va a llevar a identificar un conflicto armado no internacional. Y allí hay otra gran diferencia con los conflictos armados internacionales, que pueden sí suscitarse con un único evento de violencia que no tenga continuidad. Y es que un conflicto armado no internacional, no lo perdamos de vista, supone que al interior de un Estado hay un grupo que se organiza y se arma para combatir el Estado. Y en ese sentido, hay procesos que podrían tomar un tiempo y que no siempre son fáciles en sus estadios iniciales de distinguir de otras situaciones de violencia. Para que esa distinción opere, tienen que concurrir dos criterios de calificación del conflicto armado no internacional que la jurisprudencia internacional ha identificado y que nos deben servir
para el examen de una situación y su calificación o no como conflicto armado no internacional. En primer lugar, hablamos de el nivel de intensidad, un nivel de intensidad de los enfrentamientos que debe exceder el de los actos de violencia aislados y esporádicos. No hablamos de conflicto armado no internacional a partir de eventos únicos, a partir de eventos que no tienen una continuidad, a partir de eventos que no se prolongan en el tiempo. Para hablar de conflicto armado no internacional debemos hablar de una intensidad que, entre otras cosas, se revela por su sostenibilidad, por la duración en el tiempo, por la recurrencia de enfrentamientos. Entonces, una primera gran distinción en lo que al criterio de intensidad concierne es esa duración, es el hecho de trascender el hecho de violencia aislado y esporádico y llevarnos más bien al territorio de los enfrentamientos sostenidos, prolongados, no agotados en un único evento. El segundo criterio de calificación de un conflicto armado no internacional es el nivel de organización colectiva de las partes, el hecho de que las partes estén organizadas de modo que puedan llevar a cabo operaciones sostenidas y concertadas. Es decir, no hablamos de la espontaneidad, no hablamos por consiguiente de únicamente reacciones, sino de operaciones que han sido coordinadas, planeadas, ejecutadas de conformidad con una voluntad centralizada. Reunidos ambos criterios, podemos recién hablar de que un conflicto armado no internacional existe, y esto nos permite desde ya descartar aquellos escenarios que, por su esporadicidad, por el hecho de no suponer enfrentamientos armados per se, o por el hecho de agotarse en un único evento, no llegan al umbral de los criterios descritos. La distinción más importante tal vez sea respecto de aquello que llamamos disturbios interiores, de aquellas situaciones de violencia que sin embargo no suponen partes organizadas y armadas para el combate, sino únicamente grupos de población que podrían manifestarse en contra de una medida gubernamental, que podrían incurrir en actos de violencia por alguna disconformidad, pero que no son un enemigo armado del Estado, que no están organizados para combatirlo y que si bien pueden protagonizar incidentes violentos que tengan consecuencias mortales incluso, no configurarán un conflicto armado y por lo tanto no supondrán la aplicación del derecho internacional humanitario. La protesta social no es un conflicto armado no internacional y esa es una diferencia importante de tener en cuenta, particularmente en el marco de situaciones extremas como las que vive el país en la actualidad. Para identificar el criterio de intensidad de las hostilidades, vale la pena mirar a algunos indicadores que la jurisprudencia internacional ha reconocido. Recordemos que el conflicto armado no internacional no está definido en los convenios de Ginebra. Si vemos la norma de los convenios aplicables a los conflictos armados no internacionales, denominación que vamos a abreviar diciendo CANI, la referencia al artículo de los convenios relativo a los CANI es el artículo 3 común. Y en el artículo 3 común no se define conflicto armado no internacional. El artículo más bien por exclusión dice que a todo conflicto que no sea de índole internacional se le aplicarán sus disposiciones. Nos dice por consiguiente que hay conflictos armados que pueden ser no internacionales, pero no lista características ni intenta definiciones al respecto. En ninguna otra norma posterior aplicable a un CANI se define el universo de los CANI posibles.
Por consiguiente, el reconocimiento de un CANI parte de el examen que órganos de justicia internacionales han llevado a cabo. Órganos de justicia como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda o la Corte Penal Internacional. En la medida que estos tribunales han tenido jurisdicción sobre crímenes de guerra y que los crímenes de guerra se cometen en el marco de un conflicto armado, ellos han tenido, cuando la circunstancia ha transcurrido dentro de un conflicto armado no internacional, que partir por reconocerlo, porque como hemos dicho, un conflicto armado no internacional no es evidente muchas veces, no como puede serlo un conflicto armado entre dos o más estados. Por lo tanto, hay algunos indicadores a los que la jurisprudencia ha prestado atención que pasan por la seriedad y frecuencia de los enfrentamientos armados. Es decir, el hecho, nuevamente, de que los enfrentamientos sean recurrentes. La frecuencia puede no ser alta, no hablamos de que las hostilidades tengan que acontecer con una frecuencia medida en días, semanas o meses incluso, pero las partes tienen que recurrir a la violencia armada de manera prolongada en el tiempo, no importa si la frecuencia es alta o no, para que hablemos de un conflicto armado no internacional. Insisto en que si la violencia se agota en un único evento, no estamos ante un CANI. Para estar ante un CANI, las partes tendrán que enfrentarse en el tiempo, de manera más concentrada o dilatada, pero los enfrentamientos se tendrán que repetir. Otro indicador del criterio de hostilidades es el de la duración de los enfrentamientos. A veces el hecho de que los enfrentamientos tengan una duración extendida nos da un indicio de que la capacidad de las partes llega a ser la requerida para hablar de un CANI. Es un indicador que, sumado a otro similar como el de número de víctimas, nos puede llevar a mirar una situación y hacernos la pregunta, pero no son determinantes en la medida que víctimas mortales o violencia de larga duración podrían tener que ver con un único evento también. Entonces, los enfrentamientos y el número de víctimas relativos al examen de un evento no deberían de bastar. Importante sí va a ser mirar a la tropa y el equipo involucrados. El hecho de que se recurra a personal de combate y a medios de combate debe ser un criterio ya definitorio de la existencia de un CANI, porque sabemos que hay medios cuya razonabilidad, cuya naturaleza no se explica más allá de un conflicto armado. Si se está recurriendo, por ejemplo, a explosivos, si se está recurriendo a tanques, aeronaves de combate, etc., es porque estamos frente a un adversario contra el cual queremos emplear esos medios. Es porque estamos persiguiendo un resultado bélico, es porque estamos reconociendo el recurso a los medios militares para combatir, el uso ofensivo de medios de combate contra un adversario. En ese sentido, el recurso a tropa y equipo determinado es sintomático de que se está desarrollando un CANI. Yo no recurro a tropa de combate o a medios de combate si no es para enfrentar a un enemigo. El recurso a estos medios se desnaturalizaría si no estuviéramos en un CANI. Para reprimir una protesta social yo no voy a bombardear, por ejemplo, no voy a practicar, por ejemplo, el empleo de explosivos o en general de los medios típicos aplicables cuando se enfrenta a un enemigo. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a esta tropa, a este equipo, porque el empleo de los medios va a ser sintomático de que el CANI existe.
Las medidas tomadas por el gobierno es un criterio muy importante y particularmente importante en el caso peruano. ¿Por qué? Porque en el Perú el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas está regulado en una ley interna. Esta es una circunstancia sui generis. Las leyes que determinan el marco de empleo de la fuerza para Fuerzas Armadas no proliferan, y Perú es uno de los pocos ejemplos, si no el único en el continente, donde los ámbitos del empleo de la fuerza están legislados en derecho interno. El decreto legislativo 1095 fue un esfuerzo del Estado peruano por puntualizar cuándo sus Fuerzas Armadas pueden recurrir a uno de los dos marcos jurídicos posibles para el uso o empleo de la fuerza. Lo que el legislador peruano hizo, por consiguiente, es poner en una ley y atribuir en dicha ley una responsabilidad al Poder Ejecutivo en cuanto a la determinación del marco jurídico aplicable. Y esto es muy importante. Si bien, en función al derecho internacional humanitario, el recurso a la fuerza en el marco que el derecho humanitario permite es lícito de ocurrir en los hechos uncani, el decreto 1095 ha puesto un requisito adicional, y es que el Poder Ejecutivo tiene que autorizar a su Fuerza Armada a aplicar el derecho internacional humanitario. No es un requisito que el derecho internacional exige, es un requisito que la legislación nacional ha considerado conveniente imponer. Es un filtro más. Ya no basta en el Perú que los criterios de calificación de uncani se reúnan en los hechos. Es necesario que el Poder Ejecutivo lo reconozca y disponga la autorización para el personal militar de aplicar el derecho internacional humanitario. Esto es extremadamente importante porque condiciona el empleo del DIH a una declaratoria de estado de emergencia que, de conformidad con el decreto 1095, otorgue a la Fuerza Armada el control del orden interno. De darse aquella circunstancia, el derecho internacional humanitario está expedito para su aplicación. De lo contrario, el decreto 1095 contempla otros ámbitos de intervención militar donde las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo a la Policía Nacional y por lo tanto no aplicarán el derecho internacional humanitario, sino los estándares de uso de la fuerza dentro de los derechos humanos. Y este marco es más restrictivo, particularmente restrictivo en lo que concierne al empleo del arma de fuego y al empleo de la fuerza letal. En el marco del derecho internacional humanitario, sobre el entendido de que se combate a un enemigo, yo puedo emplear el arma de fuego, puedo emplear la fuerza letal contra el enemigo de manera ofensiva. En el marco de los derechos humanos, en cambio, el empleo del arma de fuego, el empleo de la fuerza letal, se justifica únicamente en defensa de una vida propia o de un tercero. Yo no puedo recurrir en consecuencia a la fuerza letal de manera ofensiva. Tendrá únicamente la habilitación de hacerlo aquel funcionario encargado de hacer cumplir la ley que quiera conjurar una amenaza contra el peligro real o inminente en el que se encuentre una vida en razón a una agresión. Es por tanto un ejercicio de defensa de una vida lo que puede autorizar al empleo de la fuerza letal o del arma de fuego en un escenario de derechos humanos. El derecho internacional humanitario, en cambio, es más permisivo y la fuerza letal, el arma de fuego, se pueden emplear de manera ofensiva contra el enemigo. Lo que el derecho humanitario nos dice es contra quienes no puedo emplear los medios de combate, a quienes no puedo hacer objeto de ataque. Y esto se basa en el razonamiento, en los principios del derecho internacional humanitario de que hay personas y hay bienes que por no representar una ventaja militar deben estar excluidos en tanto objetos de ataque.
básicamente quienes no combaten, quienes no pueden combatir, los bienes que cumplen una función civil en exclusiva, etc. Más allá de ello, contra el combatiente enemigo, yo puedo emplear la fuerza letal inclusive, y en ese sentido no hay una limitación. Por lo tanto, cuando el Estado peruano ha dispuesto que es obligatorio que sea el gobierno quien reconozca la existencia de un CANI de manera tácita al declarar un territorio determinado en estado de emergencia con control del orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas, lo que está haciendo es establecer una especie de candado, un resguardo para una responsabilidad política ante esa decisión. Ello le da un respaldo a las Fuerzas Armadas que interviene empleando este derecho más permisivo que es el internacional humanitario, pero puede también suponer una limitación en la dinámica de las hostilidades cuando, por ejemplo, el adversario sale de las zonas declaradas en estado de emergencia con control del orden a cargo de la Fuerza Armada. Entonces, el modelo del 1095 tiene pros y contras en lo que concierne al interés de las Fuerzas Armadas, pero es el modelo que existe y por tanto el que se debe conocer. En consecuencia, en el Perú, el indicador de medidas tomadas por el gobierno es determinante, porque de conformidad con la legislación interna, la aplicación del DIH no solo va a requerir la concurrencia de los criterios de calificación, sino la declaratoria de estado de emergencia con control del orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas por parte del Poder Ejecutivo. Al respecto es importante notar también que hay estados renuentes a aceptar la calificación de CANI. Hay ocasiones en las que los criterios de hostilidades y de organización concurren y sin embargo el Estado no reconoce que un CANI acontezca en su territorio por razones que pasan por el hecho de el impacto de una calificación de CANI en la opinión pública, en la inversión nacional y extranjera, en el turismo, por el hecho de dar la imagen de un país que no está bajo control y que puede, por lo tanto, ahuyentar la inversión, el turismo y en general complicar la vida económica y social del Estado. En consecuencia, no ha sido raro que los estados en el discurso oficial nieguen la existencia de un CANI, pero eso no va a hacer que el CANI deje de existir. Lo que podría hacer es limitar la respuesta de las Fuerzas Armadas ante la ocurrencia de un CANI en los hechos, pero el CANI se va a seguir desencadenando y el derecho internacional humanitario va a seguir siendo obligatorio. Por lo tanto, lo ideal para una Fuerza Armada que participe en un CANI es que el discurso oficial se alinee con los hechos y que el reconocimiento acompañe la ocurrencia de el CANI en la realidad. Pero el hecho de que el discurso oficial desconozca las hostilidades armadas entre grupos armados que están aconteciendo no hace que el CANI deje de existir ni que el derecho internacional humanitario deje de ser exigible. Las medidas tomadas por el gobierno, por tanto, son sintomáticas también y en el caso del Perú determinantes para la aplicación del derecho internacional humanitario por parte de sus Fuerzas Armadas. Otro indicador importante de intensidad son las consecuencias humanitarias. Cuando vemos, por ejemplo, que empiezan a haber desplazamientos internos, que empiezan a haber desapariciones asociadas a los enfrentamientos armados, cuando vemos el número de víctimas mortales, de heridos, la destrucción de infraestructura, podemos estar ante indicadores de intensidad de hostilidades también. Estas hostilidades, que insisto, deben ser prolongadas, no deben agotarse en un único evento, deben tener una una permanencia, son el primer criterio de calificación de un CANI. En paralelo,
debe presentarse el criterio de organización de las partes. Un cani no transcurre entre partes no organizadas. Un cani no se puede dar contra la masa. Un cani enfrenta normalmente fuerzas gubernamentales contra un grupo armado organizado, pudiendo también enfrentar dos grupos armados organizados sin mediación de las Fuerzas Armadas del Estado. Pero el requisito de organización es ineludible. Tienen los grupos armados que intervengan, que por lo menos será uno, que estar organizados para hablar de cani. Y estar organizado significa tener una cadena de mando, tener por consiguiente la capacidad de disponer órdenes que se acaten de arriba hacia abajo, tener una estructura donde haya responsabilidades y mando atribuidos. Eso podemos verificarlo en ejemplos cercanos. Por ejemplo, cuando estaban en actividad las FARC en Colombia, recordamos nosotros que a la cabeza de la organización se encontraba Tiro Fijo Malulanda. Cuando ocurrió el bombardeo en Angostura, por ejemplo, un episodio conocido en la medida que fue un ataque aéreo de Fuerza Armada colombiana contra un campamento de las FARC en territorio del Ecuador, supimos que había muerto el número 2 de las FARC, Raúl Reyes. Cuando se dieron las negociaciones de paz, hubo representación de las FARC en capacidad de sentarse a negociar y de acordar los términos de esa pacificación. En consecuencia, había una organización, una cadena de mando. El grupo debe también tener la capacidad de reclutar, entrenar y equipar personal, es decir, de hacer proselitismo, unir gente a sus filas, de darles el entrenamiento de combate, de proveerlos de los medios de combate, del armamento que van a utilizar. Debe también poder definir, planear y coordinar operaciones militares. Como hemos dicho, no estamos hablando únicamente de una violencia espontánea, sino también de la capacidad de planear y ejecutar de conformidad con lo planeado. En ocasiones, el grupo armado llega a tener administración del territorio, no siempre. Estos indicadores no tienen que concurrir todos, pero cuando el grupo llega inclusive a reemplazar al Estado y a ejercer la administración de un territorio en reemplazo de las autoridades estatales, el criterio de organización es evidente. Por consiguiente, hay que prestar atención a estos indicadores también y recordar que tienen que coexistir. Puede haber violencia de alta intensidad, pero si no hay organización no hay cani. Pongo un ejemplo. Con ocasión de la primavera árabe, de este fenómeno por el cual algunos países árabes empezaron a encontrar revueltas a su interior que buscaban defenestrar gobiernos de sesgo autoritario, muchos de larga data, Libia pasó por uno de estos procesos. En los primeros días de las manifestaciones en Libia por derrocar al régimen de Muammar Gaddafi, la represión fue muy dura y se valió de medios de combate contra manifestantes. Estos manifestantes no estaban organizados como un grupo armado. En los primeros días de las protestas en Libia, la represión con medios de combate fue contra manifestantes no organizados para el combate en todo caso. Por consiguiente, no hablamos de un cani, hablamos de un evento de restablecimiento del orden, pero donde se emplean medios de combate y donde claramente se exceden los límites del uso de la fuerza en otras situaciones de violencia. Recién cuando los manifestantes libios se organizan en el Consejo Nacional de Transición y establecen un brazo armado para enfrentar a las Fuerzas Armadas de Gaddafi, va a empezar el conflicto armado en Libia, pero no desde el inicio de las manifestaciones. Por lo tanto, esa represión violenta con medios de combate
si bien fue de alta intensidad, no supuso un cani hasta que la contraparte en Libia se organizó. Organización puede haber, pero si no hay hostilidades tampoco habrá cani. Muchos recordarán al grupo ETA en España, que tenía un discurso independentista relativo al denominado País Vasco, que durante años realizó atentados en la sombra al interior de España contra autoridades e instalaciones seleccionadas, pero que nunca combatió militarmente a las Fuerzas Armadas del Reino de España. En consecuencia, durante años existió este grupo armado, organizado, pero las hostilidades armadas no acontecieron. Por lo tanto, la mera existencia de la ETA en España nunca suscitó un cani en España. Así que el hecho de que una organización armada exista no supondrá que existe un cani hasta que las hostilidades armadas no se desencadenen. Es la reunión de ambos criterios lo que va a determinar la ocurrencia de un conflicto armado no internacional y por lo tanto habrá que estar atentos a reconocerlos, porque el reconocimiento de que un conflicto armado no internacional existe es el prerequisito de que el derecho aplicable en materia de internacional humanitario sea oponible. Y en materia de cani hay derecho que parte del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949, como ya vimos, pero que alcanza otras normas. Por ejemplo, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado de 1954, cuyo artículo 4 se aplica a los cani, la Convención sobre las prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, y también sus protocolos del 1 al 4 y su protocolo 5 además. La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, el protocolo de la Convención del 54 sobre bienes culturales, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el protocolo tercero adicional a los convenios de Ginebra, entre otras normas. Entonces es importante reconocer si existe un cani porque habrá obligaciones que asumir. Obligaciones en materia de protección de personas, obligaciones en materia de protección de personas específicas como la Convención sobre Derechos del Niño, obligaciones en materia de prohibición o limitación del empleo de ciertos métodos, obligaciones en materia de protección de ciertos bienes como pueden ser los bienes culturales. Es por tanto importante poder reconocer la existencia de un cani para poder reconocer que estamos obligados a respetar, cuál va a ser el marco de la conducción de hostilidades que debemos observar. De estos instrumentos nos vamos a detener en el artículo 3 común, por ser la norma más importante aplicable a los cani en la actualidad. El artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949 fue un artículo adoptado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pero también a la Guerra Civil Española, este cruento conflicto interno que enfrentó a dos partes por el poder al interior de España, donde las consecuencias humanitarias fueron de tal gravedad que la comunidad internacional no pudo cerrar los ojos a la necesidad de que los cani también se regularan. Hasta antes de los convenios de Ginebra del 49 no existían normas en materia de cani. Los conflictos no internacionales se consideraban un asunto de derecho interno para los estados. Los estados pensaban que admitir una regulación internacional para un cani era renunciar en alguna medida a su soberanía,
por tratarse, estimaban ellos, de asuntos de derecho netamente interno. Sin embargo, la mortandad, consecuencia de la Guerra Civil Española, los horrores que en el marco de ese conflicto se vivieron, sirvieron para que al negociar los convenios de Ginebra del 49 se adoptase un artículo aplicable a los CANI que tiene un contenido básico, pero que sigue siendo la piedra angular para la protección de personas en circunstancias de CANI hoy en día. Ese artículo es el 3, se le denomina común porque en los 4 convenios de Ginebra se repite el mismo texto en su artículo 3. Y el artículo 3 comienza diciendo que en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, cada una de las partes tendrá que aplicar las siguientes disposiciones. Al decir que su aplicación se da en conflicto armado que no sea de índole internacional, está incurriendo entonces en una definición de su ámbito material por exclusión. Si hay conflicto y no es internacional, se aplica el 3 común. No hay más características impuestas. No hay, como sí ocurre con otras normas de CANI, vamos a ver una de ellas hoy, el protocolo adicional segundo, una exigencia de control territorial, por ejemplo. No se exige que haya un reconocimiento estatal para la aplicación del 3 común. Lo único que debe ocurrir para que el 3 común se aplique es que haya un CANI. Y el CANI existe, como ya vimos, cuando hay intensidad de hostilidades prolongadas entre partes organizadas. De ocurrir ello, el artículo 3 común es de aplicación y, como dice su texto, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicarlo. Es decir, no se trata de obligaciones que vinculen únicamente al Estado. A diferencia de los derechos humanos que protegen al individuo de violaciones en las que agentes estatales puedan incurrir, el derecho internacional humanitario se aplica a todas las partes. En este sentido, el artículo 3 común obliga también a los grupos armados organizados y es, por tanto, oponible no solo a las Fuerzas Armadas, no solo a la Fuerza Armada regular, no solo al Estado. El grupo armado está también en la obligación de respetar el 3 común y el derecho internacional humanitario en general y puede incurrir en responsabilidad penal inclusive si viola estas disposiciones. En consecuencia, es un derecho que deben aplicar todos, incluidos los integrantes de los grupos armados organizados. ¿Qué dice el 3 común? Que las personas que no participen directamente en las hostilidades y quienes estén puestos fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa deben ser tratadas con humanidad y que respecto de ellas se prohíben una serie de conductas que vamos a ver más adelante. Lo importante es ver que nuevamente en el 3 común, como en el resto de los convenios de Ginebra, la protección de personas se basa en la circunstancia de que están fuera de combate o que de plano no son combatientes. Si el convenio primero de Ginebra protegía a heridos y enfermos, aquí hablamos de personas puestas fuera de combate por herida o enfermedad. El convenio segundo sumaba a los heridos y enfermos a los náufragos en el combate marítimo. Aquí hablamos de personas puestas fuera de combate por cualquier otra causa. Los náufragos estarían incluidos en esa referencia. El convenio cuarto habla de la protección a las personas civiles y el artículo 3 común habla de las personas que no participen directamente en las hostilidades. Los convenios de Ginebra, en este caso el convenio tercero, protege a los prisioneros de guerra. El artículo 3 común habla de las personas puestas de combate por detención. En este sentido hay que puntualizar que un detenido en un CANI no es un prisionero de guerra, no se trata de estatutos equivalentes.
Un prisionero de guerra es un combatiente regular, en principio, y en todo caso es alguien que combate con la anuencia del Estado, ejerciendo su defensa. Esa condición permite que, de ser capturado en el marco de un conflicto armado internacional, tenga el estatuto de prisionero de guerra que le concede ciertos privilegios de trato, pero el más apreciado, el hecho de que, terminadas las hostilidades, existe la obligación de que se le ponga en libertad, porque se considera que quien combatió con la anuencia de un Estado en su defensa no ha delinquido, que si esa persona mató o hirió en combate, lo hizo en la medida que era la Fuerza Armada Regular del Estado. Por consiguiente, este estatuto privilegiado supone que la conclusión de hostilidades debe aparejar su puesta en libertad. En cambio, en el marco de un CANI, una de las partes no combate en defensa del Estado, no combate con la anuencia del Estado, combate contra el Estado. Por consiguiente, las personas detenidas en el marco de un CANI no son prisioneros de guerra, y terminadas las hostilidades no existe la obligación de liberarlas. No se les sustrae del ejercicio regular de la justicia. La detención del integrante de un grupo armado organizado no supone que esta persona no pueda ser responsabilizada por aquellos actos que, de conformidad con la legislación del país, se consideren delitos. No puede pretender que por el hecho de haber matado en combate se le exonere de responsabilidad penal, porque no es un prisionero de guerra, porque en principio combatió sin tener derecho, de conformidad con su marco jurídico estatal, a hacerlo. En consecuencia, un detenido no es un prisionero de guerra, no existe la obligación de liberar a los detenidos de un CANI terminadas las hostilidades. Lo que existe es la obligación de observar respecto de los detenidos, así como de los heridos, enfermos o de las personas civiles, las siguientes obligaciones. Se prohíbe, respecto de las personas previamente mencionadas, los atentados contra su vida o integridad corporal. El homicidio, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura, los suplicios están prohibidos, porque hablamos de personas puestas fuera de combate o de civiles. En consecuencia, ya no obtendré ventaja militar tomando su vida o atentando contra su integridad corporal, porque ya están neutralizados, porque ya no combaten. En consecuencia, atentar contra su vida o integridad ya no me concede una ventaja militar y el derecho humanitario, por tanto, lo prohíbe. Se prohíbe la toma de rehenes, es decir, el capturar a algunas de estas categorías de personas y negociar con su vida o su integridad. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. Y finalmente, las condenas y las ejecuciones que violen lo que se conoce hoy como el debido proceso. Este catálogo de prohibiciones configura lo que, desde una perspectiva de derechos humanos, llamamos hoy el núcleo duro. Es un piso por debajo del cual no se puede pasar. Es el núcleo inderogable, aplicable en toda circunstancia y a toda persona. Y por consiguiente constituye el componente esencial del derecho internacional humanitario en tiempo de CANI y en general. Si yo tengo una persona que no combate, un civil, o una persona puesta fuera de combate por herida, enfermedad o detención, no puedo atentar contra su vida, contra su integridad, contra su dignidad personal, contra su debido proceso. Son mínimos que los estados han aceptado respetar y por debajo de los cuales no pueden ir. Este estándar contenido en el 3 común es erga omnes, es oponible de manera general y nadie puede pretender excusarse de acatarlo. Por consiguiente, si algo debemos recordar
en lo que a Cani concierne es que estas son las prohibiciones mínimas, los actos que no puedo cometer, que tienen que ver con el hecho de que estoy frente a personas cuya vida o integridad ya no representan respecto de mí una ventaja militar y por lo tanto me debo abstener de atentar contra ellos. Este mínimo inderogable, no negociable, está vigente para ambas partes, es decir, que tanto el Estado como el grupo armado deben respetarlo, y el hecho de que la parte contraria lo vulnere no me autoriza a mí a cometer una violación a manera de represalia. No puedo ir por debajo del piso del artículo 3 común y es por consiguiente el contenido esencial de las obligaciones de las partes en un CANI. Termina el 3 común diciendo que existe la obligación de recoger y asistir a los heridos y los enfermos. Insisto, ambas partes están obligadas a hacerlo. Prevé que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Y las últimas líneas del 3 común son especialmente importantes, las que disponen que la aplicación de sus disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto de las partes. Es decir, la aplicación del derecho internacional humanitario a un CANI no le concede a las partes un estatuto privilegiado jurídicamente. No convierte al combatiente en prisionero de guerra, ya hemos visto que esa categoría no existe en el CANI. No le da al grupo armado organizado el estatuto de grupo beligerante, por ejemplo, ni puede pretenderse que por haber un CANI el grupo armado organizado no está sometido a la legislación penal. Hago el énfasis porque la línea de defensa, particularmente de los integrantes de grupos armados en el marco de un CANI, suele ser que por haber sido parte en un CANI ellos tienen un estatuto privilegiado, ya sea prisionero de guerra o integrante de un movimiento de liberación nacional, o lo que sirva para pretender que la justicia penal ordinaria no se les aplique. Esto no es un derecho que el derecho internacional humanitario reconozca, y el 3 común lo dice claramente. Lo que el 3 común hace es decir cuál es el mínimo que las partes deben respetar al momento de conducir hostilidades, cuál es el mínimo que deben respetar cuando tienen personas puestas fuera de combate bajo su control, pero no obstaculiza el ejercicio regular de la justicia, no sustrae a nadie del ejercicio regular de la justicia. El estándar jurídico no se modifica. Si la persona cometió actos que según la legislación nacional son delito, como podrían serlo, por ejemplo, el delito de terrorismo, pues por ese delito será investigada, procesada y sancionada de ser el caso. Y ese sometimiento a la jurisdicción ordinaria no se va a suspender por la aplicación del derecho internacional humanitario. La resistencia a aplicar el derecho humanitario por parte de algunos estados tiene a veces que ver con una idea errónea de que este derecho supone en favor de los grupos armados un beneficio o una situación que pretende equipararlos jurídicamente a las Fuerzas Armadas, que pretende extraerlos del ejercicio ordinario de la justicia. No es el caso, el 3 común lo dice claramente. Y allí está esa frase final para recordarnos que el estatuto jurídico de las partes en conflicto no se altera. Lo que el 3 común pretende únicamente es que si hay un CANI, sus partes no maten, no atenten contra la integridad personal, ni contra la dignidad, ni contra el debido proceso de quien no combate o no puede combatir. Y esa es la obligación que impone. Este 3 común básico elemental aplicable a todo CANI es, insisto, la piedra angular en protección de personas cuando un CANI ocurre.
Sin embargo, hay otro instrumento importante, el Protocolo Adicional Segundo a los Convenios de Ginebra, que se adoptó en el año 1977. Este protocolo, a diferencia del artículo 3 común, no se aplica a todos los CANI. Se aplica cuando en el CANI el grupo armado organizado ejerce sobre una parte del territorio control. Un control, dice el protocolo, que le permita realizar operaciones sostenidas y concertadas y aplicar el protocolo adicional segundo, es decir, un control que le permita garantizar la planificación de ataques y, de ser su voluntad, la aplicación del protocolo 2. Rara vez esa voluntad coincide con la del grupo armado. El protocolo 2, en consecuencia, extiende la lista de derechos en cuanto a nominarlos, a ponerles un nombre, pero realmente no crea nada que una adecuada interpretación del artículo 3 no nos permita reconocer ya en él. Hay algunas provisiones más detalladas sobre personas privadas de libertad, sobre el enjuiciamiento y la sanción de infracciones penales cometidas en relación con un conflicto, más detalles sobre la protección y el trato a heridos, a enfermos, a náufragos, también a las unidades y medios de transporte sanitarios y al personal sanitario y religioso que están protegidos en tanto no combaten, y en general a algunas prohibiciones como las de desplazamientos forzados. Es decir, es una redacción más detallada, pero el 3 común ya nos recordaba que la vida, la integridad personal, la dignidad y el debido proceso de los que no combaten o ya no pueden combatir está protegido. Es una fórmula más general. La del protocolo 2 es más detallada. En ese sentido, no perder de vista que el protocolo 2 exige este control por parte del grupo armado. Si el control no existe, el protocolo 2 no se aplica, pero sí el artículo 3, y que, algo que es evidente pero no está de más reiterar, para que el protocolo 2 se aplique, el estado donde ocurre el conflicto armado tiene que haberlo firmado. El protocolo 2 no ha sido ratificado por todos los estados de la comunidad internacional. A diferencia de los convenios de Ginebra y por tanto del artículo 3 común, que es oponible a todo estado, el protocolo 2 no lo es, en la medida que hay varios estados que no lo han ratificado. En consecuencia, si yo pretendo aplicar el protocolo 2, tengo que ver primero, ¿el estado es parte? Si el estado es parte, ¿el grupo armado organizado ejerce control territorial? Si ambas respuestas son afirmativas, el protocolo adicional segundo se aplica. El protocolo adicional segundo reitera algo que es importante y viene desde la definición de CANI, desde la identificación de los criterios para la calificación de un CANI, y es que no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores. Siendo una norma de VIH, el protocolo adicional segundo, como el artículo 3, como cualquier norma de derecho internacional humanitario, no se aplicará a situaciones de disturbios interiores o tensiones internas. Se aplica solo a los CANI. El protocolo adicional segundo tiene un artículo importante, que es el cuarto. ¿Por qué? Porque el cuarto no solo contiene obligaciones convencionales, sino que se considera obligatorio más allá del protocolo para los estados que no han ratificado el protocolo adicional segundo incluso, porque su contenido es consuetudinario. El artículo 4 recoge lo que hoy se considera costumbre. Por lo tanto, la obligación de las disposiciones contenidas en el artículo 4 exceden a las partes en dicho protocolo y alcanzan a todo estado porque se consideran obligaciones consuetudinarias. Estas tienen que ver con la protección de personas.
En mucho se parece al artículo 3 común. Podemos ver en su numeral segundo, literal A, que se prohíben los atentados contra la vida, pero además de la integridad física añade la integridad mental y por tanto configura una protección más completa de la persona puesta fuera de combate, porque sabemos que la lesión a la integridad puede tener no solamente un blanco en el físico de la persona bajo control, sino también en la integridad mental, y se prohíben estos atentados. Prohíbe los castigos colectivos, es decir, aquellos que no individualizan responsables. Estas prácticas que se ven en películas a veces donde se dice que si el responsable no aparece se castiga a todos. Eso es algo que se prohíbe de manera expresa. Prohíbe también los actos de terrorismo, es decir, aquellos ataques o amenazas de ataques realizados con la intención de aterrorizar a la población civil. Es decir, el hecho de emplear la fuerza o amenazar con emplearla con el mero objetivo de causar terror en la población civil se considera una violación al artículo 4, se considera un acto de terrorismo bajo el derecho internacional humanitario y está prohibido. Otra innovación importante del artículo 4 es prohibir de manera expresa los atentados contra la dignidad personal, incluidos aquellos que suponen violencia sexual, la violación, la prostitución forzada, cualquier otra forma de atentado al pudor. Este lenguaje ya es un poco arcaico porque la violencia sexual no atenta contra el pudor ni contra la dignidad únicamente, atenta contra la integridad física y mental de sus víctimas. Pero por lo menos ya aquí se enuncia como una práctica prohibida que hoy debemos entender como una práctica que lesiona bienes más allá de la dignidad. Prohíbe la esclavitud también, el pillaje y la amenaza de realizar los actos mencionados. En consecuencia, un entendimiento más completo del listado de prohibiciones en lo que a protección de personas concierne nos debe llevar a entender hoy que al artículo 3 común le sumamos el artículo 4 del protocolo 2, sin el problema de si el Estado ha ratificado o no el protocolo 2, porque, insisto, el artículo 4 es derecho consuetudinario. Por eso era importante verlo, importante entender su ámbito de aplicación, pero también estas disposiciones que son las fundamentales. Por razones de tiempo vamos a dejar la conversación aquí, con cargo a poder responder preguntas en una edición sincrónica, entiendo, donde ustedes podrán pedir las aclaraciones y hacer los comentarios del caso. De momento, recordar que el CANI es también un ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario, que su ocurrencia se da cuando concurren los requisitos de intensidad de hostilidades y organización de las partes, que deben concurrir estos elementos, no puede darse únicamente uno. ¿Por qué es tan importante reconocer adecuadamente un CANI? Decíamos, porque para aplicar el DIH tiene que haber CANI, de lo contrario la situación será otra situación de violencia y el marco jurídico será otro distinto del derecho humanitario. Serán los derechos humanos que, como hemos visto, son más restrictivos en lo que al uso de la fuerza concierne, particularmente en lo que al uso de la fuerza letal de las armas de fuego concierne. No debemos confundir por consiguiente CANI con protesta social, con acto aislado o esporádico de violencia. Estos actos se rigen por otros estándares, por otras normas de empleo de la fuerza que ustedes tendrán también ocasión de ver. De momento estamos todavía en el ámbito del DIH, del enfrentamiento contra un enemigo y de la lógica, por consiguiente, de un empleo de la fuerza permisivo que permite atacar
y que nos exige respetar a quien no combate o a quien no puede combatir, en los términos vistos en el artículo 3 común, en el artículo 4 del protocolo adicional segundo y de otras normas que seguramente tendrán oportunidad de ver. Les agradezco su atención y quedo comprometido para una sesión sincrónica donde pueda absolver sus consultas. Que tengan muy buen día.